y cuando pienso en las personas que no la apoyan su familia, me da mucha pena y me da mucha lástima porque no se lo merecen, porque no han hecho nada para que su familia no les apoye, porque lo único que han hecho ha sido nacer y ya está. Y bueno, pues ahora no voy a cortar el vídeo porque creo que llorar no es nada malo y que emocionarse no está mal, significa que tengo empatía, sensibilidad y bueno, pues no es un defecto, es una virtud. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril. Hoy vamos a hablar sobre mi operación de reasignación de sexo. Os voy a contar toda mi experiencia y de verdad espero que os sirva de muchísima ayuda. Si tenéis alguna duda, no olvidéis dejármelo en los comentarios por aquí abajo. También podéis escribirme por mensaje directo a Instagram, que os lo voy a dejar el link por aquí. Y si tenéis alguna duda o necesitáis apoyo o algo, de verdad, no dudéis en escribirme por mensaje privado. Yo estoy aquí para lo que haga falta. Y también si os gusta este vídeo, para los que sois nuevos, por favor suscribiros a mi canal y darle link a la campanita. Gracias y ahora sí que sí, comencemos. Comencemos. Yo que tú no me lo perdería. Antes de empezar a contaros mi experiencia, me gustaría decir desde aquí que no todas las mujeres transexuales o personas transexuales tenemos que pasar por tratamientos quirúrgicos o tratamientos hormonales, ¿vale? Porque es lo que yo siempre digo. Todo lo que yo digo hablo desde mi experiencia, desde mis normas y desde mi proceso que es lo que yo he pasado, ¿vale? Entonces, me gustaría decir desde aquí que las normas las pones tú y nada más y menos que tú. Y ahora sí que sí, ya no me enrollo más y adelante. ¿Cómo decidí someterme a una operación de reasignación de sexo? Muy sencillo. Esto no es de la noche a la mañana. Yo no me levanté una mañana y dije, me quiero operar de reasignación de sexo, es decir, me quiero quitar el pene y hacerme una vagina. No fue así. Yo llevaba sintiendo rechazo a mis genitales desde que yo era pequeña. Vale, diréis, pero ¿y por qué no te operaste antes? Pues no me operé antes porque eran otros tiempos, era más difícil, tampoco empecé mi tratamiento hormonal mucho antes, entonces esta operación no es me levanto y a la mañana siguiente me quiero operar, no. Es un proceso muy largo desde toda tu vida que se llama rechazo a tus genitales. Yo tenía rechazo a mi pene, porque es así, yo tenía rechazo a mi pene. Sí que es verdad que hubo una época en la que yo acepté que tenía un pene, es decir, vale, lo acepto y continúo mi vida y ya está. Pero eso no quiere decir que yo lo amara o lo quisiera o estuviera bien, porque no lo estaba. Entonces, bueno, para mí mi pene estaba ahí y ya. No lo usaba, no lo disfrutaba, la sexualidad no la disfrutaba. Me estoy abriendo mucho, pero bueno. Me gusta contároslo sin pelos en la lengua porque es como yo lo siento y como lo he vivido. Sí, como lo he vivido. A mí me costaba mucho ir a la playa, me costaba mucho ir a la piscina, me costaba mucho vestirme y que no se me notara porque, bueno, esto los que pasáis por lo mismo que yo lo sabéis, y es que tenemos que estar trucándonos todo el día, todo el santo día. Es salir a la calle y pensar todo el rato, se me notará, lo notarán, o sea, es como una angustia que dices,
pero ¿por qué tengo que pasar por esto si yo no lo he elegido? Porque es que a mí me hace mucha gracia porque hay personas que dicen, ya, pero es que tú has elegido esta cirugía estética. Y no es una cirugía estética, es una cirugía muy necesaria para el bienestar mental, porque es así. Y bueno, pues yo me acuerdo de... Bueno, para empezar no iba a la playa. A ver, sí que iba a la playa de pequeña porque mis padres me llevaban o mis hermanos me llevaban y, bueno, mi hermano mayor me llevaba y sí que iba a la playa de pequeña y, bueno, pues de pequeña no tenía ese rechazo como lo tuve en la adolescencia. Sí que me molestaba, o sea, yo sí que decía que a ver si se me caía algún día para mis adentros, pero no era que lo rechazara. No, es que no sé cómo explicarlo para que la gente no se sienta ofendida, porque siempre me gusta decir desde aquí que todos estos temas, cuanto menos ofendas, mejor. Siempre hay que hablar desde el respeto, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad, no os lo voy a negar, que es un tema que me pone un poquito nerviosa porque es recordar cosas del pasado, momentos duros del pasado, porque para mí no dejaron de ser momentos muy difíciles y bueno, pues abrirme ante vosotros, contar mi experiencia y recordar momentos dolorosos a veces es un poco fastidioso, pero bueno, no pasa nada. Voy a descansar 2 segundos y vuelvo. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Que es un proceso muy largo, no es me levanto de la noche a la mañana y me quiero operar. No, esto es desde que eres pequeña. Y también me gusta decir, también que lo he dicho al principio, pero lo voy a volver a repetir, que no todas las personas transexuales tienen rechazo a sus genitales, ¿vale? Hay personas que viven muy a gusto con su genitalidad de nacimiento y otras que deseamos y necesitamos operarnos de reasignación, ¿vale? Y bueno, pues a ver, yo tuve la suerte, lo voy a decir claramente, de que mi padre me ayudó. Bueno, mi padre y su mujer me ayudaron a costearme la operación de reasignación de sexo. ¿Por qué digo que tuve la suerte? Porque es una operación carísima, pero carísima, que sí, entra por la seguridad social, pero hay una lista de espera enorme, enorme, y yo no podía aguantarme más. Yo la verdad que ya llevaba muchos años aguantándolo, intentando aceptar que eso estaba ahí, pero no tenía vida. Entonces tuve la suerte de que me ayudaron muchísimo y me pude operar pronto. Sí, porque al mes de febrero cumplí 5 años de que me reasigné, de que pasé por esta operación. Entonces, también me gustaría decir que a todas esas personas que están en contra de que estas operaciones entren por la seguridad social, me gustaría decirles que ojalá nunca se vieran en el caso con un familiar querido o con su hijo o con su hija o con su hija o cualquier familiar, que nunca se vean en el caso de que lo tengan cerca para que no vean todo lo que se sufre, porque esto no es una operación de cirugía estética, esto no es me molesta mi nariz y me la voy a poner más recta, o tengo poco pecho y me voy a poner más, o tengo poco culo y me voy a poner más. No, esto es totalmente diferente, es una operación muy necesaria, por lo menos para mí lo fue. Y bueno, pues también me gustaría deciros que no es una operación que digas me opero y se acaban todos mis problemas, porque no es así. O sea, no te operas y al día siguiente ya se acaban tus problemas, no. O sea, sí que es verdad que te operas, eres la más feliz del mundo, por lo menos en mi caso fue así, fui la más feliz del mundo y por lo menos ya no tenía ese problema de decir se me va a notar, no se me va a notar. Podía disfrutar de mi sexualidad plenamente, porque aunque ha habido chicos que me han dicho no, pero yo te acepto como eres, me da igual que tengas un pene, pero es que no es por ellos, es por mí. O sea, es porque yo necesitaba esa operación, porque me daba vergüenza, me daba asco, la palabra era asco, tener eso ahí. Y me daba asco mirarme al espejo desnuda,
porque es así, o sea, bueno, pues creo que los que pasáis por ello me entendéis, y los que no habéis pasado por ello, de verdad os digo que os eduquéis, que respetéis, que os informéis, que es muy importante que os informéis, porque nunca sabéis si vais a poder el día de mañana ayudar a muchas personas, o nunca sabéis si el día de mañana vais a tener un hijo o una hija con ese problema. Entonces es muy importante informarse. Pues como he dicho que yo tuve la suerte de que mi padre y su mujer me ayudaron, pues yo tenía claro con el cirujano que me iba a operar. O sea, lo tenía clarísimo. Es más, no busqué más cirujanos porque como lo tenía tan claro, dije, ¿para qué voy a perder el tiempo en buscar más cirujanos si lo tengo claro? Y es más, aunque busque más, la duda de ¿saldrá todo bien? Siempre la vas a tener. Te opere el mejor del mundo o te opere el peor del mundo. La duda siempre va a estar. O sea, estás deseando que llegue ese día con todas tus ganas. Se te hace eterno hasta que llega ese día, porque claro, estás todo el día pensándolo. Y cuando llega el día, es que la palabra felicidad para mí se queda corta. Para mí se queda corta. O sea, para mí fue uno de los días que más feliz fui. Hablo de ese día, no de lo que viene después, porque lo que viene después ahora os lo cuento. Pero ese día es muy feliz, felicidad para mí máxima. Bueno, yo estuve acompañada por mi padre en esta ocasión y por mi hermano mayor, que la verdad quiero decirles que gracias por acompañarme en uno de los momentos más felices de toda mi vida. Me estoy emocionando y voy a cortar. Pero lo que estaba diciendo, que gracias a mi padre y a mi hermano que me acompañaron en este día, porque es un proceso tan duro, es que... Ay, de verdad, lo siento mucho, es que intento no emocionarme, pero es que me emociono. Y quiero seguir continuando el vídeo y contároslo, pero bueno, me estoy emocionando mucho. Entonces, gracias por acompañarme, porque si yo hubiese estado sola, como muchas personas que tienen que pasar por esto solas, me hubiese vuelto loca. Y voy a cortar otra vez, lo siento. A ver si ahora puedo continuar. De verdad, disculpadme, pero muchas veces me emociono porque he sido muy afortunada de tener a mi familia apoyándome, y cuando pienso en las personas que no la apoyan su familia, me da mucha pena y me da mucha lástima, porque no se lo merecen, porque no han hecho nada para que su familia no les apoye, no les entienda, porque lo único que han hecho ha sido nacer y ya está. Y bueno, pues ahora no voy a cortar el vídeo, porque creo que llorar no es nada malo, y que emocionarse no está mal, significa que tengo empatía, sensibilidad, y bueno, pues no es un defecto, es una virtud. Y bueno, que me pongo muy melancólica. Lo que estaba diciendo, que no sé por qué esas familias no apoyan a sus seres queridos. Porque yo tuve la suerte, lo vuelvo a decir, de tener a mi padre y a mi hermano ese día conmigo, porque si yo hubiese estado sola, no ese día solamente, sino esa semana que tuve que estar ingresada de recuperación, creo que no lo hubiese aguantado como aguanté, con la fuerza que mi padre o mi hermano me transmitían. Entonces, bueno, pues yo entré al quirófano muy feliz, de verdad. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mi padre y mi hermano, bueno, pues sí que lloraron, pero es normal, no deja de ser una operación de bastantes horas. Yo creo que estuve 5 horas y media o 6 en quirófano, no me acuerdo muy bien. Y luego, bueno, pues sales del quirófano. Yo sí que es verdad que no podía ni hablar, hablaba muy bajito porque claro, como estaba con la anestesia y estaba con pastillas, pues sí que recuerdo que me preguntaron que qué tal, y yo dije que era la mujer más feliz del mundo, o algo así. Mi hermano lo se acuerda y mi padre se acuerdan mejor que yo, porque claro. Luego también, pues, os voy a contar una anécdota que pasé en el hospital. Bueno, en la misma noche de estar operada ya, mi hermano Manuel ronca muchísimo. A Manuel le conocéis del otro vídeo, que si no lo habéis visto os invito a verlo, se llama Alas para volar.
y está mi hermano Manuel. Y recuerdo que la misma noche que, que me operaron, mi hermano Manuel ronca. Ronca muchísimo, de verdad. Es que no os podéis hacer la idea de lo que ronca. Y estando yo sedada y con las pastillas, recuerdo que me desperté y claro, yo quería decirle que se callara. Y como no podía hablar, porque no podía hablar, hablaba así. Papá, papá. Estaba llamando a mi padre para que por favor le dijera que parara de roncar. Claro, mi padre, como no podía dormir, que no estaba dormido, pues me oyó. Y me dijo, ¿qué pasa, hija? Y yo, dile que se calle. Y no se callaba. Y fíjate que cómo debería de roncar para haberme despertado a mí. Bueno, eso es una pequeña anécdota que os he querido contar. Ahora vamos un poquito con lo que es el tema de la operación. Yo me hice una neovagina, se llama así. Tuve la suerte también de tener bastante piel en mi pene para poder hacer una vagina sin tener que usar un trozo de mi intestino, porque hay dos operaciones. Una es la que usan tu piel y otra es la que usan tu piel más un trozo de tu intestino. Esa es un poquito más cara, la que usan el trozo de tu intestino, porque es más larga y bueno, tienen que hacer más cosas. Yo tuve la suerte de que tenía piel suficiente, bastante piel, y me hicieron esa operación. Vale, los primeros días para mí fueron muy dolorosos, porque me dolía, me tenían que dar las pastillas. Lo que pasa que sí que es verdad que me hacía un poquito la fuerte delante de mi familia, porque era como, no quiero que me veáis caída o dolorida, era como, puedo con esto, puedo con todo y no quiero demostrar que no puedo con esto. Entonces era como, me duele, pero me aguanto y me lo callo. Pero sí, fueron muy dolorosos. Luego sí que es verdad que yo era una atrevida, a los 4 o 5 días yo estaba paseando por el hospital. Luego tuve compañeras que no podían andar como yo, porque cada persona el dolor lo pasa de una manera. Yo me acuerdo de una compañera que tuve, que desde aquí la quiero mandar un beso enorme. Bueno, tuve dos, pero la que más amistad que tengo es con ella, que era una campeona también, y nos bajábamos al patio a sentarnos y hablar de la vida. Fue una experiencia muy bonita porque conocí muchísimas personas agradables que para mí significan mucho. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo contar? Vale, cuando pasa una semana de estar ingresada, es que tampoco quiero meterme en temas quirúrgicos o de dilataciones o de curas, porque eso lo quiero dejar para otro vídeo. Entonces, os voy a contar un poquito así por encima, ¿vale? A los 7 días de estar operada, mi cirujano vino y me enseñó a hacerme mi primera dilatación. Porque yo, como todas las que se han operado, para mí volvemos a nacer. ¿Qué significa eso para mí? Pues que tengo que descubrirme de nuevo, tengo que aprender qué es lo que tengo ahí, cómo usarlo, muchas cosas. No es solo me opero y ya está. Yo sí que es verdad que me daba muchísimo miedo hacerme las dilataciones y las curas a mí sola, porque me daba mucho miedo, porque como lo veía y estaba lleno de cicatrices, de heridas, muy morado, hinchado, pues me daba miedo tocarme. Entonces me ayudaba muchísimo la mujer de mi padre. Un día lo intentó mi padre y me hizo tanto daño, sin querer, fue sin querer, que lloraba él más que yo. Y sí que es verdad que después de estar operada y de llegar a casa, para mí fue muy duro porque fue muy duro. Porque psicológicamente no es me opero y soy la más feliz del mundo. No. Psicológicamente tienes que estar muy fuerte de aquí, pero muy fuerte, y las que lo habéis pasado me entendéis. Y verte ahí llena de heridas, llena de hinchado, con una sonda, porque yo tenía una sonda para hacer pis con un tubo, es muy duro porque te tienes que dilatar para que tu cavidad no se cierre y te tienes que curar con betadine. Y no es curar con una gasa así, no, es que te tienes que meter una jeringuilla con betadine por dentro para curarte las cicatrices que tienes por dentro. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de tener ayuda
en este caso la mujer de mi padre, que me ayudó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y mi padre, bueno, pues el hombre lo intentó, pero solo una vez, porque le daba mucho miedo también. Le daba más miedo que a mí. Y bueno, pues en otro vídeo sí que hablaré de cómo me dilataba, de cómo me curaba y de cómo lo pasé psicológicamente. Hoy era más que nada comentaros todo esto, deciros que gracias por estar aquí conmigo, de verdad muchas gracias, y si necesitáis ayuda, mi Instagram os lo voy a dejar por aquí abajo de nuevo, abril.fn, podéis escribirme por mensaje directo, que yo estoy encantada de responderos, de ayudaros, y de verdad que me siento muy afortunada por haber tenido la familia que tengo, por toda la ayuda que me han dado, porque esto no es un proceso que a ver, que si tienes que pasarlo sola y no te quedan más narices, lo pasas sola, pero si estando acompañada y apoyada es duro, no me quiero imaginar las o los o les que estén solos, no me lo quiero imaginar. Entonces, bueno, desde aquí a los que necesitáis mucho apoyo, que me tenéis a mí, y que de verdad, gracias, 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 y no os olvidéis suscribiros si os ha gustado y darle a la campanita, y os mando toda mi fuerza y un beso enorme. Gracias.